No, el temario de la materia no. Hasta que no llegue el fin de semana, Sergio, no sé quién, Emanuel, no, ¿quién? ¿Quién me está hablando? Andrés no le Sí. estaba hablando. Andrés. Andrés. Déjenme que hoy me paso el ingeniero Guillermo los contenidos de la materia y déjenmelo que yo lo arme, paso solamente capturas de pantalla, déjenmelo que yo lo arme con todo, con la evaluación, cómo vamos a evaluar, en qué momento vamos a evaluar, posibles fechas de evaluación. Entonces, de esa manera les envío toda la información para que ustedes puedan tenerla a mano, ¿sí? Y Bueno. sepan qué contenido viene después de, por ejemplo, de teoría de conjuntos y lógica proposicional. Sí, te escucho, Andrés. Sí, no, es justamente para que lo que dice usted, que no se nos Para que amotone se tanto. puedan organizar, para que se Claro, puedan ir estudiando todos los días un poquito es más fácil que estudiar mucho de una sola saga. Te Sobre todo voy a matemática. tomar todos los días, Andrés, todos los días va a dar la lección antes de que empecemos la clase. Bueno, profe. Bueno. Lo jura por la vida de la vaca muerta. ¿Está De la bien? vicepresidenta, sí. No. Bueno, De la perdón. vida de la vaca muerta. Juremos por eso. No he entendido el chiste. Para colmo le hago un chiste y no lo entendió. Digo, profe. Bueno. Bueno, ayer estuvimos trabajando. Sí. Una cosita. ¿Quién me habla? Sole. Sole, dale, Sole. En el apunte hay algunas, sobre todo en las últimas páginas, No se ve. Se ven ahí un poquito borrosas algunas partes. Sí. Por las imágenes, como está pegada. Son corte y pegue que hice, porque no tenía los contenidos hasta que hoy me los pasó el ingeniero y que me comentó justamente que iba a entrar al grupo de la clase el ingeniero Tineo, y ahí, bueno, aproveché para pedirle. Sí, yo sé que corte y amplíe, y ahí cuando amplias, viste, Sonia, se desconfiguran mucho las palabras, ¿no? Y se estira tanto que, pero no se preocupen porque yo a partir del fin de semana voy a armar el apunte porque tiene, ay, ¿cuántas unidades tiene? Tiene, a ver, espérenme 2 segundos. Ya me fijo cuántas unidades tiene, casi me da un ataque de de las cantidades de unidades que tiene. A ver. Tranqui, profe, tranqui. Tranquilo, sí. La tecnología no es lo mío, ustedes saben. Tiene 8 unidades para el cuatrimestre y encima que tenemos un mes menos, me parecía un montonazo. Entonces, a ver, ¿qué temas son los ejes de su carrera? Sobre eso voy a hacer hincapié y van a ser importantes. Y ver si todo el resto de contenidos los podemos integrar como para completar la idea de ese eje troncal que, por ejemplo, ahora va a ser lógica, después va a ser matrices, después va a ser sistema de ecuaciones, después va a ser recta. Entonces, me parecían muchos contenidos, pero quiero ver también cuántas clases nos quedan hasta terminar el cuatrimestre. Entonces, también tenemos que ver cuánto tiempo nos queda, dar la posibilidad de que una vez que estamos dando la clase, que toda esa información se procese. Son varias materias que tienen ustedes, están hasta tarde también, o sea, hay muchos factores que yo los tengo en cuenta para que quede el programa de contenido final. Por eso les pido, ténganme paciencia el fin de semana para yo armar de acuerdo a lo que me piden desde rectorado, pero también
de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en nuestro contexto, ¿no? En la cantidad de tiempo y en la cantidad de contenido que ellos nos piden. Así que yo les pido solamente paciencia y el fin de semana les juro que lo armo y si puedo el fin de semana se los envío y si no será el lunes ya sin falta, el lunes o el martes al grupo. Entonces ninguna pregunta. No, profe, ¿No, Sole? ¿Todo bien? no, todo Bien. Ujú. Bueno. Entonces vamos a comenzar a revisar lo que teníamos ayer. A ver, voy a compartir la pantalla. No sé si me dejo como anfitrión a mí, el ingeniero. ¿Ven ustedes? No. Sí, A sí, ver. sí se ve, profe. Sí, estoy como anfitrión entonces. Sí, estoy como anfitrión. Sí, entonces ahí está. Aquí estamos. Entonces vamos acá. Acá. Vamos a compartir y nos vamos. Que justamente encontré un apunte muy interesante, muy bueno, con mucha ejercitación, que era lo que yo necesitaba para que ustedes que pudieran practicar, ¿no? Que muchas veces en la práctica, ahora formalizada, con contenido, con teórico, la van a comprender, o sea, por qué estaban haciendo esto y no lo otro, ¿no? Bueno, a ver, estuvimos en A conjunto vacío ya. conjunto Ahí. vacío. Bien. Entonces dijimos que había una clasificación de conjunto vacío, no tiene ningún elemento, ¿sí? Dice el conjunto universal, que es el conjunto que tiene todos los elementos, que son conjuntos especiales, y de allí vimos que los conjuntos se podían expresar por extensión o enumeración, donde se enumeraban los elementos, por comprensión, donde se abrían y cerraban llaves, pero en ese caso estamos en presencia de la característica o de la propiedad de los elementos que forman ese conjunto, y vimos dos clases de relaciones. La relación entre un elemento y un conjunto dijimos que era una relación de pertenencia o no pertenencia, y la relación entre conjunto y conjunto, que era una relación de inclusión y no inclusión. Y además otra forma de definir los conjuntos era a través de los diagramas de Venn, que son líneas curvas cerradas, ¿no? Son las tres formas que tenemos para expresar un conjunto. Dos son coloquiales, o sea, con palabritas, y una es gráfica, ¿no? Bueno, ahí había algunos ejercicios para hacer, que son simples, y dijimos que el conjunto vacío se representa abrir y cerrar llaves o el cerito tachado, pero las dos cosas juntas no es conjunto vacío, y que el conjunto vacío está incluido en todos los conjuntos, ¿sí? Es un conjunto que está incluido. Bien, un conjunto unitario, dice acá, X tal que X son los meses son los meses de 28 días. ¿Cuántos meses hay que tienen 28 días? Uno. Uno solo. Entonces, en este caso es un conjunto, ¿qué? No, que en realidad todos tienen 28 días, digo, pero... Todos tienen 28 días, pero hay uno solo que tiene 28 días exactos. Claro, De ahí que cambia el mes, ¿no es cierto? Está buena la corrección, porque es una corrección, fíjense, de alfabetización, ¿no? Porque en realidad tendríamos que decir, son 12 los meses que tienen 28 días, y tienen más de 28 días. Acá solamente nos dice, el mes, tendría que decir un mes que tiene como máximo 28 días, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante a veces de los errores que encontramos en los apuntes, y ustedes saben que no toda la información que está en internet es verdadera,
podemos encontrar errores y de esos errores podemos analizar y ver qué es lo que está bien y qué es lo que no está correcto y podemos reformularlo y sobre el error también se aprende. El error es una de las técnicas para poder aprender, ¿no? Sabemos que no lo vamos a cometer de nuevo a ese error. Bien, en este caso febrero es un conjunto unitario, si tiene 2 elementos es binario, si tiene 3 elementos ternarios y así sucesivamente. Pero los 3 primeros son los que tienen nombres especiales, unitario, binario, ternario. Bien, vamos a comenzar con la lógica simbólica. Y vamos a hablar acá de enunciados, dice, cuando nos servimos del lenguaje cotidiano para enunciar hechos o describir situaciones, lo hacemos de diversas formas, con preguntas, dando órdenes, expresando deseos o haciendo afirmaciones. Para definir objetos o elementos matemáticos y demostrar propiedades, definiciones o teoremas, sin embargo, es necesario un lenguaje preciso, que es el lenguaje de la matemática. La lógica simbólica colabora en la construcción de este tipo de lenguaje y nos será de gran ayuda, entre otras cosas, para formalizar adecuadamente la teoría de conjuntos. Ustedes vieron que por comprensión decimos, abrimos la llave, X tal que X pertenece a los números reales y X está comprendido entre 1 y 7. Allí no estamos escribiendo palabras, solamente estamos escribiendo símbolos. Y ese es el lenguaje de la matemática y de la lógica, ¿no? La lógica nos va a contribuir ahora a completar ese lenguaje simbólico. Esta disciplina se ocupa de enunciados u oraciones, de los cuales nosotros vamos a definir su veracidad o su falsedad. A eso se llama proposiciones. Ahí está, proposiciones. O sea que nosotros vamos a plantear de ahora en más oraciones que van a ser proposiciones, de los cuales nosotros vamos a dar un valor de verdad. Vamos a decir, ¿es verdadero o es falso? Todos los hombres son mortales. Es una oración. Ahora ustedes me tienen que decir, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Entonces, esa proposición, esa oración es una proposición. Entonces, una proposición va a ser una oración, un enunciado del cual nosotros vamos a dar un valor de verdad. Ese valor de verdad es o es verdadero o es falso, ¿sí? Pero les digo, qué lindo día. O qué buena que estuvo la reunión. ¿Es verdadero o falso? Relativo, no es Es falso. relativo, Está claro. afirmando. Entonces, Relativo, cuando profe. vamos a tener que empezar a separar aquellas expresiones que no son proposiciones de aquellas que son proposiciones y de las cuales podemos decir esto es verdadero o esto es falso. ¿Sí? Entonces, dice, un ejemplo ante la expresión, el país ha experimentado un aumento importante de las exportaciones. ¿Es posible decir si es verdadero o falso? Sí, sí. Dice, el país ha experimentado un aumento importante de sus exportaciones. Ahí comienza y termina entre las comillas, comienza y termina la oración o el enunciado, ¿sí? ¿Podemos decir si es verdadero o falso? Sí. Sí. Entonces, si podemos afirmar o rechazar esto, nosotros podemos hablar de que esta frase es una proposición, ¿sí? Mientras que en una interrogación, preguntas, una exclamación o una orden, no tiene sentido preguntarse si estas expresiones son verdaderas o falsas. O sea que ahí les está diciendo cuáles no son proposiciones. Una pregunta, una exclamación, una orden, no van a tener valor de verdad. Y analicemos. ¿Quién puede ayudarme? Es una pregunta.
¿Será una proposición o no? No. No, es No. una interrogación. No, No, porque profe. no pueden dar valor de verdad, no saben si lo ayudó o no. Dice, siéntese aquí. Es una orden. Tampoco. Tampoco, ¿no es Tampoco. cierto? La música barroca es típica del siglo, ¿qué siglo? Números 16. 16. 16. Entonces, ¿qué año? 1500. 1500. 1500. Acuérdense que los números romanos Van adelantados. hay que restarle una unidad para saber en qué año estamos del el calendario gregoriano, ¿no? Gregoriano. Sí. Entonces, dice, la música barroca es típica del siglo XVI. ¿Pueden decir si es verdadero o falso? Sí. Sí, entonces, esto es una proposición. ¿Qué hora es? 10 y 20. Ay, tan picarito. ¿Sabes qué hago con los picaritos yo? Faje, profe. Corto cabeza. No le da la beca. No, me No, le profe. damos. ¿Qué hora es? Es una pregunta. Una Y pregunta. todo lo que sean Orden, pregunta. pregunta, estamos en presencia de enunciados que no son proposiciones. Qué rico café. Es Una Tampoco exclamación. una. Exclamación, profe. Exclamación, no es proposición. El 13 es un número primo. Ahí está firmando. Eso sí es una proposición. Es una proposición. ¿Es verdadera o falsa? Verdadero, profe. Ay, Anzona, el que me ha dicho la hora, el que va a contestar. Justo Bien. le tocó a él. Ruleta. ¿Cuándo un número es primo? No me digan cuando no es hermano, porque ya la sé al chiste. Cuando se puede dividir en Así mismo. es solo el mismo. A ver, va de nuevo, porque se le atraba la lengua. Dale, va de nuevo. Cuando el número solo es divisible en sí mismo. En sí mismo. Dale, Andrés. A ver, te escuchamos, Andrés. ¿Es correcto lo que dice tu compañero? Y le agregaría en sí mismo y en uno, según lo que usted había explicado en el inglés. Exactamente. Un número natural, o sea, son los números enteros positivos, va a ser un número primo cuando tiene, Aurora, dos divisores. Dos divisores. ¿Cuáles son esos divisores, Aurora? Y en este caso sería 1 y 13. 1 Por y sí 3. mismo y el 13. Exactamente. Por el 1 y por sí mismo. Entonces ahí aparecen los números primos, los que tienen dos divisores, en el caso de los números naturales, y los números que no son primos son números compuestos, los que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 12. número 4. No quiero del 12, Andrés, quiero el 4. Bueno, profe. Vamos con el 12 de Andrés. Vamos. A ver. Bueno. Divisor significa que la división sea exacta, sea entera. ¿Qué quiere decir? Que el resto sea 0. O sea, que no haya resto. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos con el 12 de Andrés. Comenzamos por el más chico de los divisores. Por Se divide en 2, 1. en dos. 4, En 1, 1, en 2 y en 4. en 2, 2, 4, 4. En 3. En 3. tres. En 3, Y en 6. 4. 4. en 4. Si es en 2 y seis. en 3, En 6. en Seis. 6. Bien. 12. 12. O sea, tiene 6 divisores. O sea, yo puedo dividirlo por 6 números y el resto va a ser 0. Entonces, el 12 es un número compuesto. ¿Cuál es el número, el único número primo? Ya me dieron pie para yo seguir para otro lado. ¿Cuál es el único número primo? Par. Y El puede 2. ser el 2. Y tiene que ser el 2, Aurora, porque el 4 ya es el próximo número par, pero el 4 se divide en 1.
Y en En 2 dos y en Dos y en 4. cuatro. y en 4. Ya tiene 3 divisores. Y el único número primo par es el Es 2, 2. porque se divide en 1 1 y en y 2. por sí mismo. 2. Exactamente, tiene 2 divisores. ¿Sí? El resto de los números son números compuestos. Bueno, ¿se entendió esto? Sí. Solo la expresión 3, ahí está la música barroca, es típica del siglo XVI, y la expresión 6, el 13 es un número primo, son oraciones enunciativas o declarativas. Pues podemos decir si son verdaderas o falsas, y por lo tanto son proposiciones. Entonces, toda aquella frase de la cual yo pueda dar un valor de verdad se llaman proposiciones. Y esas proposiciones pueden haber varias dentro de una misma frase o una misma oración, y se las indica a esas proposiciones con letras. En la mayoría de los casos se comienza con la letra P, Q, R, S, que no significa que no podamos utilizar otra letra, X, Y, Z, A, M, D, ¿sí? Pero en general van a encontrar que en la lógica aparece como proposición, una proposición, la indican con la letra P para no escribir todo lo que dice esa proposición, luego si hay otra más con la letra Q y así sucesivamente. Pero eso no implica que no se pueda trabajar con otras letras, ¿sí? Bueno, ahí ese les dejo de tarea para el hogar. A ver quiénes están. Vamos a ver quiénes están y lo llamamos. A ver. Reynoso, que está súper concentrado. Elija una de 7. Una de 7, Reynoso. La 4. La 4. Ay, le ha tocado a Ezequiel Díaz. La 4. Dice, analice las siguientes expresiones lingüísticas y diga cuáles son proposiciones. A ver, Ezequiel, levante ese muteo y vamos por la 4. Después lo agarras afuera, no importa, pero después te la cobras. Cuando yo te pido un número, acordate del nombre y apellido, porque no fue a propósito. ¿Qué opinas vos? Dice, el rubro bienes de uso pertenece al pasivo de una empresa. Es una proposición. Es una proposición. ¿Es verdad que el rubro bienes de uso pertenece al pasivo de una empresa? Podemos decir verdadero o falso. Yo no tengo ni idea, pero supongo que pertenece al activo de la empresa, en los bienes de uso, que son los muebles, las máquinas, ¿sí? Y demás. Entonces, ¿están de acuerdo o no de que se puede dar un valor de verdad? Es decir, si es verdadero o falso. Sí, ¿Sí? Sí, Y sí. Mercado elija, Facundo, Mercado elija otro numerito, que no sea el 4. El 6. El 6. El 6. Y le ha tocado justo a Marcelo Cabral. Hola. Hola, ¿cómo anda Marcelo? ¿Y ¿La usted? familia bien? ¿El perro bien? ¿Todo bien? Bueno, Tranqui. dice, el conjunto de los números racionales es infinito. ¿Qué opinas? ¿Es una proposición o no? Sí, Sí, porque podemos dar un valor de verdad. Exactamente. O sea que está claro que es una clarísimo. proposición. Clarísimo. Entonces Sí. me va a decir Silvio Fernando, ¿qué es una proposición? ¿Cómo dice, profe? Ah, pero es como vuelta, va de nuevo. Va Va de de nuevo vuelta. la máquina, la rotativa, va de nuevo. Silvio. Quiero saber cuándo una frase, una oración, es una proposición. ¿Cuándo se puede dar una condición de verdadero y falso? Exactamente. Si puedo decir verdadero o falso,
es una proposición. Y esas proposiciones, ¿cómo las podemos expresar más fácilmente sin tener que escribir todas estas frases? Porque a mí me cuesta escribir, yo les cuento, me cuesta escribir en las palabras porque uno se va haciendo caballo de costumbre y a veces me toca, siempre números, a veces me toca escribir palabras y escribo, me cuesta escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden representar esas frases o esas proposiciones de las cuales podemos dar un valor de verdad? Silvia. Letras, profe. Con letras. Empezando, en este caso, ¿con qué letra? Con la P. Con la Con la letra P. P. Con la P. Listo. Se terminó. Proposiciones. Conectivos lógicos. Se distinguen dos conectivos lógicos. Simples y se distinguen dos tipos de proposiciones. Simples y compuestas. Si se une una o varias proposiciones simples, con un término de enlace se forma una proposición compuesta. El vínculo se establece a través de las palabras como y, o, no, sí, entonces, sí, solo sí, que llamamos conectivos lógicos. O sea que puede haber una proposición con otra proposición y las podemos unir y ambas proposiciones a través de un y, de un no, de un no, de un sí, de un entonces, de un sí y solo sí, que van a unir y van a dar una proposición compuesta y va a seguir siendo una proposición por la cual vamos a dar un valor de verdad. Vamos a ver, estos conectivos lógicos son partículas lógicas que nos permiten relacionar dos o más proposiciones simples para dar una compuesta. Esas proposiciones son compuestas, a veces digo la respuesta antes de la pregunta, o modificar una única proposición dada. Por ejemplo, tenemos la siguiente proposición. Hoy es martes, es la proposición P. Y la proposición Q, hay clases de introducción a la matemática. A partir de esta proposición simple, hoy es martes y hay clases de matemática, se puede construir una proposición compuesta usando los distintos conectivos lógicos. ¿Cómo lo podrían hacer? Por ejemplo, utilizando el i. Hoy es martes y hay clase de introducción a la matemática. ¿Dudas? Se puede usar O entonces, ¿cierto? Exactamente, podemos unir dos frases o dos proposiciones, ¿sí? A través de los conectivos lógicos, que son los que están marcados acá, ¿sí? O que están marcados, ¿dónde los vi? Acá. El i, el o, el no, el sí, el entonces, el sí, solo sí. Entonces, si yo Poner, sí. hoy es martes y entonces hay clase de introducción a la matemática. Exactamente, exactamente. Y entonces, las dos palabritas. Las dos palabritas, ¿sí? Podríamos Profe, poner así. A ver, ¿qué y más si se le ponemos, ocurre? hoy es martes y por eso, o sea, hoy es martes y por ende hay clase de introducción a la matemática, ¿podría ser? Y por ende, y es el conectivo lógico. Por ende, le estamos cambiando por allí el sentido. A ver, yo podría decir, hoy es martes. No hay clases de introducción a la matemática. Y no, y no. Y si pongo Ahí no, pongo coma, no hay clases de introducción a la matemática. estaría bien. Bien. Y si pongo hoy es martes, sí hay clases de introducción a la matemática, pongo una coma y pongo sí hay clases de introducción a la matemática. Y estoy uniendo dos proposiciones. Hoy es martes, supongamos, ¿hoy es martes? Miércoles. Sí, hoy es martes. ¿Hoy es Miércoles, profe. Ah, bueno, perdón, yo vivo, ¿saben Miércoles. qué? Lo que ya no nos dan los calendarios,
ni las agendas en las escuelas, ni del Estado Nacional, ni nada. Y como yo no uso ni reloj y el celular lo veo así lejos, no sé en qué día vivo. Hay veces que proyecto y es otro día. Nada que ver. Profe, y también Sí. sería, hoy es martes, entonces hay clases de introducción a la matemática. Exactamente, exactamente. ¿Hoy es martes? Supongamos que sí. Hoy es martes y hay clase de introducción a la matemática. Sí, solo sí, la profe está Sí, presente. solo sí, la profe dice que hoy es martes. No, sí, solo sí, por ejemplo, el tema será de lógica matemática. ¿Sí? Podemos ahí unir 3 proposiciones. Pero ahora yo les digo, esta proposición, hoy es martes, para hoy, que es miércoles, ¿es verdadera o falsa? Falsa. 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 Falso. Y después vamos a ver que es una operación con conjuntos y lo vamos a dejar ahí. La otra proposición, hay clases de introducción a la matemática. Si esta es falsa, entonces, ¿esta será verdadera o falsa? Falsa. Falsa, ¿cierto? Porque solamente los martes tienen clases de Falsa. introducción a la matemática. Entonces, allí uno entiende cómo es esto de la lógica, ¿no? Si no es martes, obviamente no voy a tener clase de matemática. Entonces, en esta estructura de una proposición compuesta, Se tienen que pues, cumplir los dos para que claro, sean o verdadera o falsa. a ver, ¿cómo sería? Suponete que ponemos hoy es miércoles y hay clases de matemática. Hoy es miércoles, verdadero. Y hay clase de matemáticas, verdadero, de acuerdo a nuestro calendario. Bien, exactamente. Entonces, las dos proposiciones son verdaderas. Verdadera. Luego nosotros vamos a ver que con estos y, con estos o, con estos entonces, con estos sí, solo sí, podemos armar operaciones. ¿Sí? Profe, Entonces, sí. te en escucho. el caso de que diga, por ejemplo, hoy es martes, no hay clases de introducción a la matemática, ¿cómo sería? Porque no es martes, Hoy es es martes, falso, claro, es falso, y no hay clase de introducción a la matemática, sería no hay verdadero clases porque no es martes. pero vos decís, hoy es martes. Sí. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué me decís? Falso. 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 Y ahí Y sería, no no hay, hay clase. y Es va a ser verdadero falso. porque no es martes, Y digamos. va a ¿no? ser verdadero, tenés razón, va a ser verdadero, porque en realidad si no estamos diciendo que la primera es falsa, me dijeron, la segunda ya es falsa. Y si decimos que la primera es verdadera, podría ser que la profesora les adelantó. O sea, Sí, si nos llevamos de acuerdo, por ejemplo, a nuestro programa, los sí, martes tenemos clase. ¿Hoy es sí, martes? No, porque hoy es miércoles. sí, ¿Hay clase de matemáticas? Sí, los martes tenemos, pero no se cumplen las dos condiciones para exacto. continuar con alguna proceso que nos estén pidiendo, por ejemplo. Bien, perfecto. Pero alguien me dijo, hoy es martes, no hay clases de matemáticas. No sé quién me habló. Hoy es martes, Ignacio. Ignacio. Hoy es martes, No. no. Entonces, como consecuencia, la próxima proposición, que es no hay clases de matemática, es verdadera. Claro. O sea, al no ser el día correcto, tampoco vamos a tener la clase de matemática. Ese tampoco hace que uno diga, lo estoy negando, pero en realidad la afirmación de que no tenemos clase es verdadera. Entonces estaríamos con una falsa y una verdadera. ¿Está bien? Claro. Por eso mi pregunta. ¿Sí? Pero está correcto. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, sí. Hoy es martes, es falso. Y no hay clases de matemática, y sí, porque los martes no tienen los martes solamente tienen clase de matemática. Entonces, al decir no hay clase de matemática, esa es una afirmación. No tenemos clase de matemática.
Sí. Profe, una consulta. Ahí Sí. el no estaría funcionando como un conectivo lógico. ¿Por qué? Porque, digo, supongo, porque ya está el i. Sí. El no, No, ya no, pero pasaría, le el sacamos no ya pasaría a ser la parte de la proposición. le sacamos el i. Le Ah, sacamos el i ¿baja el y i? la frase nos quedaría: hoy es martes, no, no tenemos, no hay clases de introducción a la matemática. Bien, pero si sería, hoy es martes y no hay clase de introducción a la matemática, el no pasaría a ser parte de la proposición. Sí, pero ahí se nos estarían juntando dos conectivos de Bueno, la por eso digo, lógica. el no sería ya un conectivo, sino que ya sería Claro, parte ya formaría parte de la oración. ¿Sí? Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Es muy sensible, como verán ustedes, la lógica en cuanto a las proposiciones que planteamos y a los conectivos a través de los cuales vamos a unir estas proposiciones. Después tenemos otro conectivo, dice, hoy es martes o hay clases de introducción a la matemática. Después tenemos otro conectivo, dice, si hoy es martes, entonces hay clase de introducción a la matemática. Y tenemos otro conectivo, dice, hoy no es martes. Entonces, Profe, en la oración anterior tiene dos conectivos, ¿no? El sí y el entonces. no, pero el sí, lo que Sí, está un conectivo y entonces también. sí, perdón, yo me estaba buscándolo por acá. Sí, si hoy es martes, ya estamos afirmando que es verdad que es martes. Claro, el sí sería el Entonces, conectivo, ¿o no? el entonces, y el sí acá lo ves remarcado, pero fíjate que dentro de los conectivos, ¿sí? Acá lo tenemos al sí, pero ojo con el sí, ¿sí? Dice si es Acá, solo un vínculo, ahí no está vinculando claro, nada. ¿Sería una afirmación? y ya ¿Estaría afirmando? lo está afirmando, ¿me entendés? Yo no estoy cuestionando el valor de verdad. Hoy es martes y ahí vos me tenés que decir, y sí o no. Pero acá te está diciendo, si hoy es martes, ya te está afirmando, entonces hay clase de introducción a la matemática. Te escucho, Andrés. Profe, ahí se tiene que cumplir sí o sí la primera proposición para que sea Sí. verdadera la segunda. Exactamente. En ese caso. Ajá. Exactamente. Si esta es verdadera, entonces la segunda ya directamente es verdadera. Bien. ¿Me entiendes? Bueno, miren. Pero, profe, una pregunta. Sí, Si yo te digo, escucho. por ejemplo, hoy es miércoles y no tenemos clase de matemática, ¿estaría haciendo la primera verdadera y la segunda no? Hoy es miércoles. Y no Hoy es tenemos miércoles clase de y matemática. porque no te entiendo qué me decís. Te escucho en la sola frase. Te escucho. Hoy es miércoles y no tenemos clases de matemática. Bien, las dos serían verdaderas. No, porque los miércoles tenemos clases de matemática. Hoy es miércoles. Vuélveme a repetir, perdona. No lo Hoy es sé. miércoles y no tenemos clases de matemática. Ah, bien. Bueno, suponiendo que estamos con el horario nuestro. Hoy es miércoles verdadero, ¿sí? Y no tenemos clase de matemática, me decís, ¿sería verdadero o falso? Falso. Según él. Falso. Hoy es miércoles y no tenemos clase de matemática. Entonces, hoy es miércoles, es verdadero. Y no tenemos clase de matemática, es falso. ¿Sí? Está perfecto. Está Entonces perfecto. no siempre la primera es consecuente de la segunda. Si la primera es Bien. Ahí hablaste vos de una operación consecuente. Y eso es lo que vamos a ver. Bórrame esto que yo no lo escribí. Bueno, ahí está. Utilizaremos los conectivos para leer este cuadro. El simbolito de como ustedes ponen Numerito. exponentes o
en vez Triangulito, de la B, digamos. el triangulito, sí. Yo no lo puedo definir. Yo le digo el sombrerito. El sombrerito es I. Para arriba es O. Para arriba con un segmentito abajo es un O excluyente. Este es un O incluyente y este es un O excluyente. La flechita indica entonces. Este, que es como una viborita, significa no. Y la doble flechita significa sí y solo sí. ¿Sí? Así, con estos símbolos se leen cada uno de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, analicemos algunos enunciados y sus conectivos. El enunciado dice, los números enteros y los fraccionarios son racionales. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aparece el conectivo y. Entonces, dice, los números enteros son racionales, es verdadero. Y los números fraccionarios son racionales, también es verdadero. Porque acá lo que hace es simplificar la oración y decir que ambos números son verdaderos. Acá los separé en proposiciones, ¿sí? El conectivo que los une es un i. Entonces, ¿cómo se pone simbólicamente? P y Q. ¿Está bien? P es la primera proposición y Q es la segunda proposición. ¿Con qué conectivo se unen estas dos proposiciones simples? Con el conectivo I. ¿Sí? Las inversiones son públicas o privadas. Pueden ser una cosa o la otra. ¿Sí? Y mientras que acá decía los números son los números enteros y también los fraccionarios son racionales. ¿Sí? En cambio acá me dice que las inversiones pueden ser públicas o privadas. ¿Está bien? Acá me obliga a que los enteros sean racionales y a que los fraccionarios sean racionales. Pero acá no me obliga a que todas las inversiones sean públicas ni todas sean privadas. Algunas pueden ser públicas y otras son privadas. Entonces, las dos se distinguen allí, las dos proposiciones, R y S, algunas inversiones son públicas y otras son privadas, y el conectivo es O. ¿Y cómo se pone cómo se escribe simbólicamente? ¿No? ¿Cómo se pone? R o S. O sea, que todas estas frases, lo que vamos a hacer cuando trabajemos con las operaciones, ya no vamos a trabajar con las frases, sino que vamos a trabajar con letras y los conectivos. Entonces, vamos acá. El último balance de la empresa, la Lógica S.A., arrojó pérdidas o ganancias. Si arrojó pérdidas, ¿arrojó ganancias? No. Y no. O arroja pérdidas o arroja ganancias. Sí, una de las dos. O uno de los dos. Esa es la palabra justa. Uno de los dos. Entonces, si arroja pérdidas, excluye a las ganancias. Si arroja ganancias, excluye a las pérdidas. Y entonces, este es un conectivo lógico, el O, pero es un conectivo excluyente, porque en este caso las inversiones podían ser públicas o privadas, no había problema. Pero acá no se pueden dar que tenga pérdidas y que tenga ganancias. O tiene pérdidas o tiene ganancias. ¿Se entiende? O es de River o es de Boca, pero no es de los dos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. O es chancho o es gallina, pero no es de los dos. Profe, ¿Se entiende? no. Ahora se entendió, ¿vieron? Yo les cuento que tenía una alumna de intercambio alemana. Ah, por Dios. Salía el viernes y volvía el lunes en la escuela que trabajaba. Y bueno, le habían empezado a dar Fernet y
es rico el Fernet, me decía. No podés tomar Fernet. Bueno, lo mismo, se iban de pachanga. Y bueno, se volvió a su país, a Alemania, y cuando estaba en 5º año, cuando se recibieron los chicos, yo no había forma de hacerles entender que las X eran una cosa y que las Y eran otras, y que no se podían sumar 2X con 3Y, que unas eran chanchos y otras eran gallinas. Entonces le digo, yo no estoy preguntando cuántos animales son, yo estoy preguntando cuántos chanchos y cuántas gallinas. Y cuando mando un mensaje, ella filmándose, un saludo para la profesora, dice, de los chanchos y las gallinas. Así que bueno, acá estamos lo mismo. O tiene pérdida o tiene ganancia, pero no tiene las dos cosas, ¿sí? Si la figura ABCD es un rectángulo, entonces tiene dos lados iguales, ¿sí? Entonces, la proposición dice la figura es un rectángulo y la otra proposición dice que la figura tiene dos lados iguales. Y el conector lógico, el que los une a las dos proposiciones es el entonces. Y el entonces se simboliza con una flechita, ¿sí? Entonces, va a aparecer muchas veces, si la figura es un rectángulo, entonces tiene dos lados. Es como Ese una entonces, condición eso, ¿no, profe? O sea, el primer claro, sí, digamos, se tiene que el cumplir sí esa condición. cuando aparece el entonces, muchas veces va a aparecer el sí. Claro. ¿Sí? Entonces, si la figura es un rectángulo, tiene dos lados iguales. Ahora, si yo te digo al revés, si la figura tiene dos lados iguales, entonces, ¿es un rectángulo? Entonces, es un rectángulo, lo estoy dando como una oración. Si tiene dos lados iguales, ¿es un rectángulo? Sí. No, no siempre. No siempre, porque No podríamos siempre. tener Claro, un no. triángulo equilátero. Sí, o puede ser un cuadrado perfecto, digamos. Puede ser un cuadrado No. perfecto, pero podría ser un triángulo equilátero. Los equiláteros tienen tres lados iguales. Sí, sí, sí. Y dice, tiene dos lados iguales. Entonces, de esa también podríamos hacerlo al revés y también dar un valor de verdad, ¿sí? La figura ABCD es un cuadrilátero, sí, solo sí, ahí aparece el conectivo sí, solo sí, tiene 4 lados. Una de las proposiciones es la figura es un cuadrilátero y la otra proposición dice tiene 4 lados, ¿sí? El conectivo es sí, solo sí y es una doble flecha. La flecha va a R y a S y lo van a encontrar como sí, solo sí. Puede ocurrir, voy a dejar de compartir acá, que ese mismo conectivo aparezca de esta manera. El entonces aparezca de esta manera en algunos libros, el entonces, y el sí y solo sí, ¿sí? Aparezca de esta manera. Acá apareció como una sola flecha y acá apareció como una doble flecha, pero sin el doble palito. ¿Puede ocurrir eso? Sí. Y van a estar en presencia del mismo conector, ¿sí? No va a haber diferencia en el significado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, ¿dudas? Sí, bro. Se entiende, sí. No te entiendo, vos sabés que está mal el audio. ¿Puede ser? Sí, se muteó, ¿no? A ver quién me lee attention. Your attention, please. ¿Quién lee esta partecita? El primer asterisco. Yo, profe, si quiere. Dale. Adelante las damos. A ver. Adelante, adelante. Sí, caballero, que... Pero primero lee vos, que sos valiente. Bueno, cuando la palabra no
se encuentra contenida en una proposición puede pasar inadvertido que se trata de una proposición compuesta. Bien, era lo que me decía tu compañero recién. El no ese podría formar parte de la frase. ¿Se acuerdan que su compañero dijo? Y Sí, podríamos profe, poner no. disculpe, a eso me refería. Claro. En algunos casos puede pasar inadvertida. ¿Por qué? Porque puede tomarse como parte de la frase o de la oración. Vamos a la próxima. Yo, profe, yo. A ver, ahora van las chicas. Otra forma de emplear el conectivo lógico y en el lenguaje corriente es utilizando la palabra pero o una coma, paréntesis, comillas, ¿eh? En vez del término del base y. Por ejemplo, fui al centro, pero no encontré lo que buscaba. Bien, entonces el i se puede reemplazar muchas veces por la palabrita pero o puede ser reemplazado por una coma. Y leo el último. Cuando utilizamos el conectivo o, puede darse dos situaciones en el ejemplo de las inversiones. Este término de enlace significa que las inversiones pueden tener carácter de públicas o el carácter de privadas, o ser mixtas, con la participación pública y privada. En el ejemplo del balance de la lógica SA, la proposición plantea situaciones excluyentes, es decir, si ocurre una, es imposible que ocurra la otra. Entonces, lo que le está diciendo acá, que en este caso de que las inversiones podían ser públicas o privadas, no había problema, porque si es pública y es correcto, es verdadera, porque si es privada y es correcto, es verdadera, o las dos pueden ser falsas. Pero en el caso de la empresa esta que dice que tiene pérdidas o arrojó ganancias, el o no es incluyente, es excluyente. No importa acá sí importa la oración, pero importa también la lógica que nosotros planteemos. Si tiene pérdidas, no tiene ganancia. Entonces lo excluye y por eso tiene ese guioncito ahí. Bueno, ahí tienen para que se diviertan. Bien. Y ahora vienen las operaciones lógicas. Cada conectivo definido en el punto anterior está asociado a una operación lógica. Cada operación lógica nos interesa conocer el valor de verdad de la proposición compuesta resultante que se determina a partir del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen. A este análisis que nosotros vamos a hacer de las varias proposiciones y de los conectivos, se lo va a llamar tabla de verdad. La tabla de verdad va a tener la proposición y las distintas alternativas de respuesta de esa proposición. En este caso tenemos, fíjense acá, yo voy a borrar un segundo. Y miren acá, miren la primera proposición, voy a dejar de compartir la proposición P. Esta es la proposición P. Lo que vamos a hacer nosotros son tablas de verdad. Esta proposición P puede tener dos valores de verdad. ¿Cuáles son? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Sí? Son las dos posibilidades que tiene esta proposición. Ahora, si estamos, voy a compartir 2 segundos para que lo vean. Acá. Si tenemos dos proposiciones P y Q, vamos a tener otra tabla de verdad. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir
Y vamos a tener P, hago la tablita, Q. ¿Sí? Y acá en el medio nosotros vamos a tener el conectivo lógico. Entonces acá voy a pasar P y Q. Podría ser I, o, entonces, sí, solo sí, no, ¿sí? Pero a mí ahora lo único que me interesa es saber cuáles son los valores de verdad de las dos proposiciones. Primero, que esta sea verdadera, esta sea verdadera, esta sea falsa y esta sea falsa. Que tenga 4 valores de verdad. Cuando nosotros tenemos dos proposiciones hay 4 valores de verdad. 2 verdaderas y 2 falsas. Y acá la segunda va a ser verdadera, falsa, verdadera, falsa. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo estoy viendo inclinado, no sé qué estoy viendo, no sé si es la cámara, espérenme 2 segundos que lo corrija esto, porque esto no está de frente. Ahí me parece que se ve mejor. Entonces, cuando hay dos proposiciones, ¿sí? La cantidad de variables o de combinaciones entre verdadero y falso van a ser 4. Pero ¿qué pasaría si yo pongo P, Q y R? Entonces, acá yo diría, la posibilidad es la mitad y la mitad. Entonces, verdadero, 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 verdadero. Y las otras posibilidades van a ser falso, 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 falso. ¿Cuántas opciones tenemos? 8. 8. Acá nosotros teníamos dos proposiciones, ¿sí? Y estas 2 proposiciones nos daban 4 posibles respuestas, ¿sí? Entonces acá 2 proposiciones y la cantidad de posibles respuestas, porque puede ser verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. La cantidad de combinaciones nos daban 4. 4 combinaciones posibles. Oh, ¿qué está haciendo, por Dios? ¿Está yendo por el baño? ¿Qué onda? Apague el micrófono. Emanuel, Mercado, se le está escuchando todo. No, y no era Ah, yo, profe, era no Fernando. era. Perdón, se lo tengo que mandar al frente. Yo no quería ir al baño. Ah, quería ir al baño, pero ya terminamos. No, yo no. Entonces, acá sí hay 4, y acá hay 4, ustedes me dirán, si de 2 yo saqué 4, de 3 proposiciones, saco 8 posibilidades, u 8 combinaciones. Puede ser verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Acá hice 2 grupos de 4. Acá hice 2 grupos, 4 grupos de 2. Y la última combinación que nos quedaría sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, acá tengo la posibilidad de que las 3 sean verdaderas. Acá tengo la posibilidad de que las 3 sean falsas. Acá tengo la posibilidad de que 2 sean verdaderas y una sea falsa. De que sea verdadera, falsa y verdadera. Y son todas diferentes, fíjense ustedes. ¿Lo van viendo? Que sea verdadera, que sea falsa y que sea falsa. No hay ninguna igual para arriba. Que sea falsa, verdadera y verdadera. No hay ninguna para arriba igual. Que sea falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera y falsa, falsa, falsa. Y entonces ustedes me dirán,
¿cómo saco según la cantidad de proposiciones que me dé, cómo saco la cantidad de posibilidades que puedo yo armar de acuerdo a las respuestas de verdadero o falso? En este caso podríamos decir 2 2 a la n, profe. 2 al cuadrado. 2 a la cantidad de Claro. proposiciones. 2 al cubo, 8. Acá 2 a la 1, 2. Entonces, ahí me está dando la cantidad de posibilidades que yo tengo de hacer las distintas combinaciones y que ninguna es igual. A esto se llama tabla de verdad. Estas tablas de verdad van a estar relacionadas una proposición con otra proposición a través de un conectivo que va a representar una operación, ¿sí? Y comparto esto y nos vamos. A ver, vamos acá. Fíjense acá. Bueno, ahí les da... no les da nada. Dada la siguiente proposición P, dice, hagamos la negación de P. Dice, P, Juan es estudiante de ciencias económicas. ¿Cómo lo niego a P? Juan no es estudiante de economía. Entonces, si yo tengo la proposición, voy a salir de acá. Estoy hablando de una posibilidad que se llama negación. La negación, ¿sí?, de una proposición. Si yo tengo una proposición P y digo Juan es estudiante de matemática, esa sería la proposición. Ahora, si yo la quiero negar, yo voy a la negación de esa proposición, voy a escribir no P. Juan no es alumno de contador. Ay, Sergio, alguien que haga una colaboración de unos sifones viejos, de unos anteojos, porque pobre no está viendo nada. Ya va a venir la compu del ingeniero. Ya vamos pecha por la compu. Ya viene ¿sí? la compu, ahí vamos a ver. Sí, bueno, pero hasta que venga la compu, entonces ya va a perder los ojos. No. Entonces, una de las operaciones en cuanto a las proposiciones es la negación de la proposición. Y esa negación se indica con esta víbora y la proposición. Y ahí significa que yo negué la proposición. O sea que voy a hablar o voy a escribir o voy a leer lo contrario a lo que nos están afirmando. ¿Sí? Vamos acá. Y ahí terminamos porque ya nos está haciendo ruido la panza. Entonces, entonces la negación es no P. Entonces, fíjense, acá hay una tabla de verdad. ¿Sí? Tenemos la proposición P. Entonces, si la proposición P tiene dos valores de verdad, verdadero o falso, cuando yo le aplico la negación, este verdadero pasa a ser falso. Y este falso pasa a ser verdadero, Marco. Valdizón. Atento, atento. Si estás aquí y tu espíritu está aquí, danos una señal. Mueve la cabeza. Sí, estoy. ¿Sí? Entonces, este sería el valor de verdad. Podemos poner verdadero o falso verdadero, indistintamente, porque el orden acá no nos va a hacer nada, porque tenemos dos solamente valores de verdad, pero al negarlo, cambia el valor de verdad, y entonces lo verdadero se transforma en falso, y lo falso se transforma en verdadero. ¿Sí? Claro, lo invierte, por decirlo de una manera. Exactamente, lo invierte, lo niega. Entonces pasa a ser lo opuesto, ¿sí? Bien. Una de las operaciones importantes es la conjunción. La conjunción
o producto lógico de dos proposiciones simples, P y Q, es la proposición compuesta que se obtiene uniendo ambas en el orden dado mediante un conectivo lógico que es el conectivo I. Entonces, cuando nosotros necesitamos armar un valor de verdad y aparece entre dos proposiciones el conectivo I, vamos a hablar de una operación en la lógica que se llama conjunción. ¿Cómo vamos a representar ese valor I? Con el sombrerito hacia abajo. Entonces, vamos a acá una tabla de verdad, voy a usar acá, voy a aprovechar y vamos a poner el conectivo lógico. Voy a dejar de compartir. Entonces acá, yo borré cualquier cosa. Lo que vamos a hacer es unir estas dos proposiciones por unir. Esta operación es la conjunción. Estamos escuchando. Conjunción. Entonces, la conjunción solamente, lo voy a dar peladito, ¿no? Al concepto. La conjunción va a ser el I entre dos proposiciones. Y solamente ese I va a ser verdadero cuando las dos proposiciones tengan un valor de verdad verdadero. Si no, va a ser falso. Falso y falso. A eso se llama tabla de verdad. ¿Sí? Si yo, supongamos, pongo una proposición y agrego otra proposición y ambas proposiciones son verdaderas, entonces la proposición compuesta va a ser verdadera. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, y estoy con un I, con una conjunción, la proposición compuesta va a ser falsa. Si es falsa, verdadera, también va a ser falsa, y si es falsa y falsa, va a quedar falsa. A eso se le llama tablas de verdad de acuerdo a la operación que estamos realizando. Y es lo último que comparto y ahí los dejo. Entonces, dos proposiciones cualquiera, el valor de verdad de la proposición compuesta P y Q, primero pongo la tabla de verdad de P. Verdadero, verdadero, falso, falso, y acá me queda poner verdadero, falso, falso. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es venir a esta tabla de verdad, que yo no tengo inconveniente que las copien, que las tengan, después se las van a saber de memoria, y entonces ustedes van a decir, la única posibilidad cuando haya una conjunción entre dos proposiciones es que sea verdadera la relación entre esas dos proposiciones cuando haya una conjunción, un I, y ambas proposiciones tengan un valor de verdad verdadero. El resto va a ser falso. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿esto se aplica únicamente con el lógico I? Si fuera exactamente, con el conectivo I. Si Con el fuera con la conectivo O, O va a ser al serían revés. todas verdaderas. Claro, exactamente. Por ejemplo, Con el O porque pues, si una es verdadera y la otra es falsa, como no le interesa la otra proposición, mientras una sea verdadera, el O me va a dar verdadera. bien, ¿sí? o sea, se puede aplicar con todos los conectores. Esta tabla. Vamos a aplicarlo con todos los conectores. Yo aquí les muestro. Ahí está la tabla de O. Fíjate que son todas verdaderas y solamente falsa cuando es falsa. Porque o una cosa o la otra. O voy al cine o voy a la Chancho playa. gallina. O chanchos y gallinas, ¿sí? Exactamente. Después Profe, después esto se va poniendo, disculpa. Sí. A medida que vamos haciendo esto, se pone un poquito más simple de entender, profe, así
No, la vamos remando en Pues dulce veo de que leche. acá, veo que ahora es como medio un baldazo de agua fría, así como hasta que nos adaptemos después a la Sí, yo lógica. entiendo. Quédate tranquilo porque yo les voy a dar el tiempo para que procesen. No todo el tiempo, pero este tiempo tiene un tiempo de asimilación porque ustedes lo desconocen totalmente. ¿Qué les aparece yo ahora con las proposiciones? Con verdadero, falso, que algunas son proposiciones, que otras que no, que aparte existen los conectivos, que si uno o dos proposiciones ya se pone compuesto, que hago la tabla de verdad y encima me mete una operación que es la conjunción. En este caso es la disyunción, en este caso es la conjunción, el i. Y me dice que solamente va a ser verdadera cuando las dos proposiciones sean Un verdaderas. verdadero. ¿Sí? Con el Entonces, conectivo. esto va a ser así siempre. O sea, la tabla para que yo pueda analizar una conjunción es esta. De acá ustedes van a sacar los resultados. Por eso es importante que ustedes en el papel vayan poniendo conjunción, esta es la tabla. ¿Es verdadera? Me acuerdo de la diferente. Es siempre falsa y salvo que sea verdadera, me va a dar verdadera. La disyunción, que es el O, es al revés. Va a ser verdadera, va a ser falsa únicamente cuando las dos Ambas son falsas. proposiciones sean falsas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acordarnos de lo diferente, porque lo otro es igual. ¿Sí? Bien, profe. Sé que les parte la cabeza. Bueno, vayan a descansar, pongan en modo Profe, perdón, avión. Sí. perdón. Esta última hojita creo que no está en el, No, no en el está, no formato. está, no está. Ahora les paso, les Ah, paso. ok. Ah, Ahora les listo, paso. listo. Sí, sí, Estaba sí, les buscando paso. las copias que hice y no la tenía. No, no, tenemos Ya. hasta, esto lo fui armando porque como no tenía toda mucha información de los Está bien. contenidos, y bueno, yo tomé recién la decisión de tomar matemática hace poco, entonces por eso les fui armando. Pero les mando ahora, apenas terminemos, les mando al grupo este apunte. Profe, una consulta. Gracias. ¿La teoría va junto con la práctica o tenemos clases de práctica? No, la teoría va con la práctica. O sea, a ver, ¿qué te voy a preguntar yo? A ver, hágame la tabla de conjunción. No, no te voy a preguntar eso. Te voy a dar un problema. Y te Usted va a voy dar a un supuesto, profe, ¿cierto? Claro, sí, sí. Los chicos que ya han transitado conmigo el curso de ingreso, saben que yo les doy el apunte, practicamos, hacemos un examen simulacro, de manera de que todos se saquen 10. No porque me copien, porque yo también he sido alumno, sino porque lo entendieron y lo aprendieron, ¿sí? Yo sé que con esto les partí la cabeza, fue mucha información para las 9 de la noche, hasta las 11 de la noche. Pero quédense tranquilos porque a medida que vayamos haciendo las ¡ay, Barre! Se te va a caer el pelo. A medida que vayamos transitando, van a ver ustedes que esto que en un comienzo era súper difícil, va a ser súper fácil, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, te escucho. ¿Puedes compartir así? Sí, te comparto. Comparten. Sí. Comparto. Ahí va. Dale, dime. Esa voy? tabla que se ve ahí mismo Sí. es para el conectivo lógico O. En el caso de que sea O excluyente, para mí que no está bien. Y ahí viene, mira. Disyunción excluyente. Ahí está con el palito. Entonces Claro. tiene otro valor de verdad. O es una o es la otra. Pero o las dos son verdaderas, o las dos son una verdadera y otra falsa, o una, por ejemplo, tiene ganancia y tiene pérdida. Bueno, ahí hay algo que no entiendo, porque ahí uno es verdadero y uno es falso. No, pero pará, yo te tiro la frase. Una empresa tiene ganancias
ahora en abril y también tiene, y entonces también tiene pérdida. Entonces, vos vas a decir, este es verdadero y este es verdadero. Pero en realidad, como es excluyente, no pueden ser las dos verdaderas. Entonces, una excluye a la otra, entonces es falso. Ah, estamos. Que una sea verdadera, si tiene ganancia, si tiene ganancia, no tiene pérdida. ¿Sí? O si tiene pérdida, no tiene ganancia. Entonces, cuando una es verdadera, ya es verdadera la unión o la conjunción. Claro, sí, ahora entendí. Sí, ay, no me sale la palabra. La conjunción, la disyunción. Si tiene ganancia, no tiene pérdida, entonces eso es verdad. O si tiene pérdida, no tiene ganancia, eso es verdad. Ahora, si no tiene ganancia y no tiene pérdida, eso es falso. Claro, si Porque son las dos yo- iguales, es falso. Y si son diferentes, es verdadero. Claro, como son excluyentes, no se pueden. Eso es hacer matemática, primero comprender y después encontrar la regularidad. Entonces yo cuando le diga disyunción exclusiva, vos vas a saber que únicamente va a ser verdadera cuando una sea verdadera y la otra falsa. Claro. ¿Me entiendes? Sí, se entendió. Sí, Entonces, sí, sí. una vez que lo comprendes, voy a directamente apelar a tu memoria y decir, cuando era excluyente, verdadero o falso, era verdadero. Claro. Pues no podían haber dos verdaderos o dos falsos. Por el ejemplo que te di. ¿Sí? Ajá. ¿Me entiendes? Sí, sí. Sí, se Pero entendió. quédate tranquilo, no desesperes, espera, tranquilo, porque la mente está haciendo un huequito para que esta información quepa ahí. Claro. Marco Sí. Aldisone va a soñar con las proposiciones y el no P y el no Q, ¿no es cierto? ¿Qué opina Marco? A ver, yo quiero Sí, saber. profe. Sí. Sí, profe, ¿qué? ¿Es una proposición? Sí, profe. Es una afirmación. Esta noche sueño con todo esto. Bueno, no se preocupen porque mañana vamos a seguir practicando y vamos a dejar liquidado esto mañana y todos aprendidos. Tablas de verdad. Quédense tranquilos. No es difícil, nada más que bueno, es mucha información para el tiempo que hemos tenido y eso que lo hemos tenido, han tenido el orgullo de tenerlo Tineo. Así que bueno, yo les mando esta información y mañana seguimos trabajando con esto para terminar con las operaciones lógicas. ¿Sí? No quiero que se preocupen, pero sí que se ocupen de revisarlo, de leerlo de vuelta, porque yo sé que van a aparecer un montón de dudas. Que tengan una buena noche, un buen descanso, pongan la mente en limpio, pongan una musiquita que los haga pensar en pajaritos, en el prado verde, en un río lindo, y que mañana los veo y me traen todas las preguntas que ustedes quieran y yo voy a contestar todas las preguntas si es que las sé, por supuesto. Si es que es una afirmación. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. nos vemos mañana y les Bien. paso al grupo el archivito. Hasta mañana, profe. Cuídense Gracias, mucho. gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, profe, nos vemos. Gracias, gracias.